El cielo sobre Kuo estaba teñido de tonos rojizos y naranjas por el atardecer, pero algo más oscuro y ominoso empezaba a filtrarse entre las nubes. Sin aviso, un portal dimensional se abrió cerca de la ciudad, emitiendo un aura de poder que ni los más experimentados demonios podrían ignorar. De él emergió una figura familiar y aterradora. Black Freezer, su cuerpo más grande y oscuro que cualquier versión que alguien hubiera visto antes. Su presencia emanaba una fuerza que hacía temblar el suelo y causaba que incluso los espíritus se escondieran. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Val y Lucifer estaban meditando sobre su próxima misión, cuando sintió el surgimiento de un poder comparable al suyo. Sus ojos se entrecerraron al instante, al reconocer la magnitud de la energía. Alguien provenía de otro mundo y no era alguien ordinario. Unos minutos después, Black Freezer apareció frente a Val, sus ojos brillando con un destello carmesí. «He oído hablar de ti, Val y Lucifer», dijo con una voz fría y amenazante. «Necesito aliados en este mundo, y parece que tú podrías ser útil». Val lo observó con cautela, evaluando cada movimiento, cada aura. Sabía que aliarse con alguien tan poderoso podía ser tanto una bendición como una maldición, pero la oportunidad de aumentar su propia fuerza era irresistible. «Acepto tu propuesta», respondió finalmente, «pero bajo mis condiciones. Este mundo es mío tanto como mío será cualquier alianza que hagamos». Black Freezer sonrió, una expresión casi inexistente pero cargada de amenaza. «Tus condiciones están aceptadas por ahora». Mientras tanto, Goku, que había sentido una perturbación en el flujo de energía del mundo, comenzó a moverse hacia el epicentro de la distorsión. Podía sentir un poder que rivalizaba con cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes, y sabía que algo grave estaba por suceder. A su lado, Issei y Rias percibían la misma amenaza, y un silencio tenso cayó sobre el grupo. Goku se detuvo a cierta distancia, observando a la pareja recién formada. «Vaya, este tipo no se parece a nada que haya visto», dijo en voz baja. «Y Val parece que está jugando con fuego». El aire se cargó con energía. La alianza de Black Freezer y Val no solo prometía poner en peligro la paz de Kuo, sino que también desataría un conflicto que podría superar todo lo que los protagonistas habían enfrentado hasta ahora. El lugar estaba aislado, un acantilado en las afueras de Kuo, donde la energía de ambos podía fluir sin restricciones. Las nubes oscuras giraban alrededor, reflejando la tensión en el aire. Black Freezer se inclinó levemente, evaluando a Val con una mirada afilada. «Val y Lucifer», comenzó Freezer con su tono frío y calculador, «tu poder es impresionante. Has superado a muchos demonios en tu mundo, pero veo que aún hay quienes podrían representar un obstáculo para ti». Val sonrió, un gesto confiado pero peligroso. «Correcto. Hay quienes se interponen en mi camino, y aunque soy fuerte, no puedo permitirme distraerme. Supongo que tú tampoco estás aquí por turismo, Freezer». Freezer cruzó los brazos, su aura oscura expandiéndose como llamas negras alrededor de su cuerpo. «Mis rivales han seguido creciendo desde que dejé mi mundo. Algunos incluso se atreven a desafiarme sin conocer mi verdadera fuerza. Necesito a alguien que complemente mis habilidades, alguien que pueda cubrir mis puntos ciegos». «Y yo necesito exactamente lo mismo», dijo Val, inclinando la cabeza ligeramente. «Nuestros enemigos son fuertes, pero juntos podríamos asegurarnos de que ninguno se interponga en nuestro camino». Freezer soltó un leve sonido, casi una risa seca. «Entonces tenemos un trato. Tú atacas tus rivales con tu fuerza superior, yo los míos, y si surge la necesidad, unimos fuerzas para aplastarlos. Nadie en este mundo ni en el tuyo estará preparado para esto». Val asintió, con una mirada que reflejaba tanto respeto como cálculo. «Perfecto. Pero debemos ser claros. Nuestra alianza es estratégica. Si alguno de nosotros decide traicionar al otro, será destruido sin piedad». «Lo entiendo», respondió Freezer. «La traición no es algo que tolero. Pero mientras cooperemos, nuestro poder combinado será imparable». Ambos se observaron, midiendo la fuerza del otro, y un silencio tenso llenó el aire. Finalmente, Freezer dio un paso atrás, su aura oscura pulsando como un presagio. «Muy bien, Val. Comencemos con la fase de preparación. Que nuestros enemigos sientan la sombra de lo que se avecina». «Que así sea», respondió Val, su sonrisa confiada reflejando la seguridad de quien sabe que juntos podrían derrotar a cualquiera. El pacto estaba sellado. Una alianza entre dos de los seres más poderosos, dispuestos a arrasar a cualquier rival que se interpusiera en su camino, sin importar cuán fuerte fuera.
En la cima de un edificio cercano, Goku, Issei y Rias observaban a lo lejos como dos auras colosales se entrelazaban, una oscura y siniestra, otra intensa y brillante, mezclándose en un contraste que hacía temblar incluso al suelo bajo sus pies. Eso no se parece a nada que haya sentido antes, dijo Goku, frunciendo el ceño mientras su ki detectaba la magnitud del poder. Ambos son fuertes, demasiado fuertes. Issei tragó saliva, sus manos apretando instintivamente la empuñadura de su arma espiritual. Eso es imposible. ¿Dos enemigos tan poderosos juntos? Su voz temblaba, mezclando incredulidad y preocupación. Si atacan a la vez, ni siquiera nosotros podríamos detenerlos. Rias, con los ojos abiertos y la respiración contenida, observaba la escena con una mezcla de miedo y determinación. No es solo su fuerza, susurró. Es su coordinación. Están perfectamente sincronizados, como si supieran exactamente cómo complementar los ataques del otro. Goku se giró hacia ellos, su expresión seria pero concentrada. Esto no va a ser fácil. Freezer es increíblemente destructivo, y Bali no tiene límites cuando se trata de pelear. Si realmente se han aliado, cualquier enfrentamiento directo sería suicida. Issei bajó la cabeza, intentando asimilar la amenaza. Tenemos que idear un plan. Si atacamos frontalmente, vamos a perder y no quiero imaginar lo que podrían hacerle a todos los que protejo. Rias se acercó, colocando una mano en el hombro de Issei. No podemos rendirnos. Ya hemos enfrentado situaciones imposibles antes, y esta vez no será diferente. Solo debemos ser inteligentes y anticiparnos a sus movimientos. Goku asintió, una chispa de emoción brillando en sus ojos, aunque su expresión se mantuvo seria. Exacto. No subestimen la situación, pero tampoco se dejen paralizar por el miedo. Si atacan juntos, nosotros también podemos encontrar la manera de contrarrestarlos y si hay oportunidad, dividirlos será la clave. Un silencio se instaló, mientras los tres sentían la gravedad de la amenaza. Las auras de Black Freezer y Bali seguían creciendo en la distancia, un recordatorio constante de que la batalla que se avecinaba no sería una pelea común. Entonces, dijo Rias, su voz firme. Debemos prepararnos. Esto solo acaba de comenzar. Goku sonrió levemente, un destello de entusiasmo mezclado con determinación. Perfecto. Me encantan los desafíos grandes. Veo que eres diferente a los que he enfrentado antes, dijo Freezer, su mirada fría fija en Goku. Tu energía no pertenece a este mundo. ¿Cómo llegaste aquí? Goku cruzó los brazos, con una sonrisa relajada aunque seria. No es nada complicado. Yo venía de mi mundo, entrenando como siempre, y de repente apareció un portal que me trajo aquí. No sé exactamente quién lo abrió, pero me trajo a este mundo. Freezer frunció el ceño, intrigado. Un portal, eso explica tu energía inusual. No me sorprende que tu nivel sea alto. Y tu estilo de combate es muy distinto a lo que he visto aquí. Goku asintió. Exacto. Aquí hay cosas extrañas, como magia y poderes demoníacos. Pero no importa. Donde haya un enemigo fuerte, siempre entreno y doy lo mejor de mí. Freezer soltó un sonido que parecía una mezcla entre risa y gruñido. Interesante. Tal vez seas útil o tal vez un obstáculo. De cualquier forma, este encuentro promete ser entretenido. Mientras tanto, en un acantilado cercano, Issei se encontró con Bali. La tensión entre ellos era palpable. Así que eres tú, dijo Bali con una sonrisa confiada. El joven demonio que se atreve a enfrentarse a mí, incluso con aliados como Goku en el medio. Issei apretó los puños, su aura comenzando a crecer. No me subestimes, Bali. He enfrentado cosas que ni te imaginas, y no pienso quedarme atrás. Bali rió suavemente, evaluando al chico. Eres valiente, lo admito. Pero tu poder todavía tiene límites. No es suficiente para derrotarme y mucho menos si Freezer se une a la pelea. Issei lo miró fijamente, sin retroceder. Puede que tengas razón, pero no voy a permitir que controles este mundo ni que lastimes a mis amigos. Haré lo que sea necesario para protegerlos. Bali inclinó la cabeza, mostrando respeto mezclado con desafío. Muy bien. Que tu determinación te sirva porque necesitarás más que valor para sobrevivir a lo que se avecina. El viento soplaba entre ambos, cargado de energía y tensión. Cada uno sabía que la batalla no solo era física, sino también de voluntad y estrategia. La presión en el aire se volvió insoportable, como si el espacio mismo intentara resistirse a lo que estaba por suceder.
La batalla entre Goku y Black Freezer ya había alcanzado un punto donde las ondas de choque rasgaban el cielo, pero en otro sector del campo de batalla, dos figuras emergían de entre las sombras con un aura que no tenía nada que envidiarle a la de los titanes que combatían. Issei y Bali se encontraban frente a frente, y la tensión entre ambos no se debía únicamente al deseo de vencer, sino al reconocimiento mutuo de que el otro representaba un desafío digno. Ambos cuerpos comenzaron a rodearse de energía, pero era un poder de naturaleza distinta, dos fuentes que jamás deberían coexistir. El poder sagrado del dragón blanco y la fuerza demoníaca del dragón rojo. Esa mezcla invisible en el aire producía un eco grave, un murmullo que vibraba en lo profundo de la tierra. Bali fue el primero en moverse, trazando un patrón veloz y preciso, intentando encadenar ataques para medir la defensa de Issei. El impacto de sus golpes resonaba como martillazos en metal, mientras Issei, en lugar de retroceder, respondía con embestidas más crudas pero llenas de intensidad, buscando romper el equilibrio del combate. El suelo bajo sus pies se agrietaba en círculos concéntricos, incapaz de soportar la presión combinada de ambos poderes. Cada colisión generaba una oleada de fuerza que se expandía como un huracán invisible. El cielo, ya distorsionado por la batalla de Goku y Black Freezer, ahora parecía cargarse de una energía doblemente peligrosa. Dos conflictos paralelos se desarrollaban en perfecta sincronía. Uno representaba la lucha por la supremacía absoluta, el otro, el choque entre dos voluntades que jamás aceptarían someterse. La velocidad aumentó. Sus cuerpos eran apenas destellos rojos y blancos que se cruzaban una y otra vez, hasta que el sonido dejó de acompañar sus movimientos. El aire era cortado antes de que los golpes alcanzaran su objetivo, y aún así, el daño se acumulaba en cada intercambio. Era una guerra de desgaste, pero también un pulso de orgullo, en donde ambos sabían que ceder un solo paso significaba perder no solo la batalla, sino la validación de su fuerza. Y, como si el universo deseara elevar el caos a su máxima expresión, un rugido colosal atravesó el campo, proveniente del enfrentamiento entre Goku y Black Freezer. Ese rugido no solo era un sonido, era una señal, una advertencia. Las dos batallas estaban a punto de entrelazarse, y cuando eso sucediera, las consecuencias serían impredecibles. La presión en el aire se volvió insoportable, como si el espacio mismo intentara resistirse a lo que estaba por suceder. La batalla entre Goku y Black Freezer ya había alcanzado un punto donde las ondas de choque rasgaban el cielo, pero en otro sector del campo de batalla, dos figuras emergían de entre las sombras con un aura que no tenía nada que envidiarle a la de los titanes que combatían. Issei y Bali se encontraban frente a frente, y la tensión entre ambos no se debía únicamente al deseo de vencer, sino al reconocimiento mutuo de que el otro representaba un desafío digno. Ambos cuerpos comenzaron a rodearse de energía, pero era un poder de naturaleza distinta, dos fuentes que jamás deberían coexistir. El poder sagrado del dragón blanco y la fuerza demoníaca del dragón rojo. Esa mezcla invisible en el aire producía un eco grave, un murmullo que vibraba en lo profundo de la tierra. Bali fue el primero en moverse, trazando un patrón veloz y preciso, intentando encadenar ataques para medir la defensa de Issei. El impacto de sus golpes resonaba como martillazos en metal, mientras Issei, en lugar de retroceder, respondía con embestidas más crudas pero llenas de intensidad, buscando romper el equilibrio del combate. El suelo bajo sus pies se agrietaba en círculos concéntricos, incapaz de soportar la presión combinada de ambos poderes. Cada colisión generaba una oleada de fuerza que se expandía como un huracán invisible. El cielo, ya distorsionado por la batalla de Goku y Black Freezer, ahora parecía cargarse de una energía doblemente peligrosa. Dos conflictos paralelos se desarrollaban en perfecta sincronía. Uno representaba la lucha por la supremacía absoluta, el otro, el choque entre dos voluntades que jamás aceptarían someterse. La velocidad aumentó. Sus cuerpos eran apenas destellos rojos y blancos que se cruzaban una y otra vez, hasta que el sonido dejó de acompañar sus movimientos. El aire era cortado antes de que los golpes alcanzaran su objetivo, y aún así, el daño se acumulaba en cada intercambio. Era una guerra de desgaste, pero también un pulso de orgullo, en donde ambos sabían que ceder un solo paso significaba perder no solo la batalla, sino la validación de su fuerza. Y, como si el universo deseara elevar el caos a su máxima expresión, un rugido colosal atravesó el campo, proveniente del enfrentamiento entre Goku y Black Freezer. Ese rugido no solo era un sonido, era una señal, una advertencia. Las dos batallas estaban a punto de entrelazarse, y cuando eso sucediera, las consecuencias serían impredecibles.
El eco del rugido resonó como un trueno que quebró la concentración de todos. La onda expansiva generada por Goku y Black Freezer se propagó en línea recta, arrasando con montañas y cortando el aire con una violencia que deformaba la luz. Fue imposible para Issei y Bali continuar en sus respectivas trayectorias sin que aquella fuerza externa interfiriera. El impacto llegó como una pared invisible que los empujó hacia atrás, obligándolos a recalibrar sus posiciones en pleno vuelo. Pero esa interrupción no debilitó su determinación. Al contrario, los ojos de ambos destellaron con un entendimiento implícito. La presencia de esos dos titanes no anulaba su combate, lo intensificaba. A su alrededor, el paisaje se había transformado en un campo de ruinas. Rocas flotaban en el aire antes de pulverizarse, columnas de energía se alzaban y desvanecían, y el cielo se teñía de un gris tormentoso que amenazaba con partirse en dos. La línea que separaba ambas batallas se desdibujaba. A lo lejos, cada choque entre Goku y Black Freezer producía ráfagas que alcanzaban a Issei y Bali, desviando golpes y forzando esquivas improvisadas. La sincronía era casi perfecta. Un golpe ascendente de Goku coincidía con una patada descendente de Bali, y cada explosión de energía iluminaba tanto a uno como al otro, como si fueran piezas de un mismo tablero de guerra. El poder absoluto y la rivalidad personal habían comenzado a compartir un mismo espacio, y el resultado era una mezcla letal de caos y precisión. Hubo un momento, un solo segundo, en el que las cuatro energías, el aura dorada y roja de Goku, el frío púrpura de Black Freezer, el blanco celestial de Bali y el carmesí ardiente de Issei, se superpusieron en el centro del campo de batalla. Esa convergencia creó un pulso tan intenso que el horizonte mismo pareció ondular, como si el mundo estuviera a punto de partirse en capas. Pero nadie retrocedió. Ni los dragones, ni el Saiyajin, ni el emperador. Las miradas se entrelazaron por un instante, y aunque no hubo palabras, todos entendieron que la siguiente fase no sería una simple pelea, sería el inicio de un choque que pondría en juego algo más que su fuerza, su lugar en la cima. El límite entre ambas confrontaciones desapareció. Issei y Bali, que hasta entonces mantenían su duelo en un espacio independiente, fueron arrastrados por la violencia del enfrentamiento entre Goku y Black Freezer. Las ráfagas de ki y los fragmentos de roca incandescente cruzaban en todas direcciones, convirtiendo el aire en un laberinto mortal que exigía reflejos sobrehumanos. Cada vez que Goku lanzaba un puñetazo que obligaba a Black Freezer a retroceder, la onda de choque desplazaba a Issei y Bali como si fueran hojas en medio de una tormenta. Y cuando Black Freezer contraatacaba con su ki gélido, el descenso de temperatura provocaba que incluso las llamas carmesí de Issei chisporrotearan, como si la energía misma se congelara en el aire. Bali aprovechaba cada apertura provocada por las colisiones de los dos titanes, colándose entre ondas de energía y explosiones para presionar a Issei. Este, en cambio, utilizaba el caos como un combustible, redirigiendo los impulsos del terreno destrozado para ganar velocidad. La batalla había dejado de ser un simple duelo entre dos pares. Era un cuadrilátero sin fronteras donde cada movimiento de uno influía directamente en los demás. En el centro de todo, el suelo había dejado de existir como superficie sólida. Era un mosaico de cráteres superpuestos, columnas de polvo y fragmentos de roca flotando en gravedad alterada. La sensación de vértigo era constante, como si cada paso pudiera caer en el vacío. Las auras se habían convertido en faros en medio de la devastación. El dorado y rojo de Goku, vibrante y cálido, contrastaba con el púrpura afilado de Black Freezer, mientras que el blanco cortante de Bali se enfrentaba al carmesí incandescente de Issei. La mezcla de colores proyectaba sombras y destellos intermitentes que deformaban la percepción del espacio. Entonces, un impacto doble, uno de Goku, otro de Bali, coincidió en el mismo instante. La onda resultante barrió el campo entero, obligando a los cuatro combatientes a recalcular su posición al unísono. En ese momento quedó claro. El campo de batalla ya no pertenecía a nadie en particular, era de todos, y nadie podía retroceder sin caer aplastado por los demás. El límite entre ambas confrontaciones desapareció. Issei y Bali, que hasta entonces mantenían su duelo en un espacio independiente, fueron arrastrados por la violencia del enfrentamiento entre Goku y Black Freezer. Las ráfagas de ki y los fragmentos de roca incandescente cruzaban en todas direcciones, convirtiendo el aire en un laberinto mortal que exigía reflejos sobrehumanos.
Cada vez que Goku lanzaba un puñetazo que obligaba a Black Freezer a retroceder, la onda de choque desplazaba a Issei y Bali como si fueran hojas en medio de una tormenta. Y cuando Black Freezer contraatacaba con su ki gélido, el descenso de temperatura provocaba que incluso las llamas carmesí de Issei chisporrotearan, como si la energía misma se congelara en el aire. Bali aprovechaba cada apertura provocada por las colisiones de los dos titanes, colándose entre ondas de energía y explosiones para presionar a Issei. Este, en cambio, utilizaba el caos como un combustible, redirigiendo los impulsos del terreno destrozado para ganar velocidad. La batalla había dejado de ser un simple duelo entre dos pares. Era un cuadrilátero sin fronteras donde cada movimiento de uno influía directamente en los demás. En el centro de todo, el suelo había dejado de existir como superficie sólida. Era un mosaico de cráteres superpuestos, columnas de polvo y fragmentos de roca flotando en gravedad alterada. La sensación de vértigo era constante, como si cada paso pudiera caer en el vacío. Las auras se habían convertido en faros en medio de la devastación. El dorado y rojo de Goku, vibrante y cálido, contrastaba con el púrpura afilado de Black Freezer, mientras que el blanco cortante de Bali se enfrentaba al carmesí incandescente de Issei. La mezcla de colores proyectaba sombras y destellos intermitentes que deformaban la percepción del espacio. Entonces, un impacto doble, uno de Goku, otro de Bali, coincidió en el mismo instante. La onda resultante barrió el campo entero, obligando a los cuatro combatientes a recalcular su posición al unísono. En ese momento quedó claro. El campo de batalla ya no pertenecía a nadie en particular, era de todos, y nadie podía retroceder sin caer aplastado por los demás. El campo de batalla ya no era reconocible. El aire estaba saturado de energía inestable, tan densa que cada respiración parecía arrastrar fuego líquido por los pulmones. Los cráteres recién formados expulsaban chorros de luz y calor, y el cielo, ennegrecido por nubes de ki, crujía con descargas eléctricas que no provenían de la atmósfera, sino del poder liberado por los combatientes. Goku, aunque aún en control, sentía como la intensidad de Black Freezer crecía con una ferocidad antinatural. El brillo púrpura que lo envolvía comenzó a oscurecerse hasta adquirir un tono casi negro, como si absorbiera la luz a su alrededor. Cada golpe suyo ya no solo movía el aire, lo quebraba, dejando estelas de vacío momentáneo antes de que la presión atmosférica colapsara violentamente. Issei y Bali, atrapados en su propio enfrentamiento, empezaban a sentir que el verdadero peligro no era su rival directo. La temperatura fluctuaba bruscamente, y las ondas expansivas de los dos titanes los empujaban a metros de distancia incluso sin recibir un golpe directo. Un estallido repentino sacudió todo el terreno. Black Freezer había descargado tanta energía que parte del suelo colapsó, revelando un mar de lava incandescente bajo sus pies. El calor ascendió en forma de columnas que ondulaban y deformaban la vista, y por un instante, hasta el sonido pareció desvanecerse. Pero ese silencio fue el preludio del caos. Black Freezer liberó una ola de poder tan vasta que incluso Goku tuvo que retroceder para no quedar atrapado en su centro. El impacto partió el campo en dos, una línea incandescente que separó a Issei y Bali, obligándolos a detener su combate. La presión del ki era tan aplastante que las piedras flotaban antes de desintegrarse en polvo. Todo indicaba que el siguiente movimiento de cualquiera de ellos podría ser definitivo. El aire estaba cargado, pesado, vibrando como si el mundo entero contuviera la respiración. En ese instante, todos supieron que el punto de ruptura había llegado. El estallido inicial no fue un simple intercambio de ataques. Fue la apertura de una brecha entre dos fuerzas que no podían coexistir. Por un lado, el poder divino y vibrante de Goku, cargado de una energía pura que parecía expandirse con cada latido. Por el otro, la oscuridad voraz de Black Freezer, que absorbía todo a su alrededor, deformando el entorno como un agujero negro en miniatura. Ambos se lanzaron al frente sin reservas. El suelo desapareció bajo sus pies, pulverizado antes de que el primer golpe fuera siquiera visible. El choque liberó un anillo expansivo que barrió con rocas, árboles y cualquier resto de estructura que aún quedara en pie. En el cielo, Issei y Bali sintieron que la atmósfera misma estaba siendo arrancada de su equilibrio. Rayos carmesí y plateados serpenteaban en todas direcciones, nacidos de la fricción entre dos auras imposibles de conciliar. Goku comenzó a presionar con ráfagas veloces, moviéndose de un punto a otro como si desafiara la lógica del espacio. Black Freezer respondía con ataques más pesados, cada uno acompañado de un rugido de energía que hacía temblar la tierra.
Sus colas de ki dejaban cicatrices ardientes en el aire, y cada defensa de Goku se convertía en un relámpago de luz dorada que contrastaba contra la oscuridad púrpura de su rival. El terreno dejó de ser un campo de batalla y se transformó en una zona muerta. Sin color, sin sonido estable, con el horizonte distorsionado como si se viera a través de agua hirviendo. Una descarga cruzada rompió el equilibrio momentáneo, y ambos fueron lanzados hacia atrás. El impacto con el suelo fue tan violento que la tierra se partió como vidrio bajo sus cuerpos, creando fisuras que se extendieron por cientos de metros. Y, sin embargo, ni Goku ni Black Freezer mostraban señales de ceder. Si algo quedaba claro, era que esta batalla no se decidiría por resistencia, sino por cuál de las dos fuentes de poder sería capaz de aniquilar a la otra primero. El aire se volvió insoportablemente denso, como si cada molécula estuviera siendo arrastrada hacia el centro del conflicto. El suelo se hundía bajo sus pies, incapaz de soportar la presión combinada de dos fuerzas que habían sobrepasado cualquier límite conocido. Goku avanzó primero, su aura transformándose en una columna dorada con destellos rojizos que ascendía hasta perderse en el cielo. Sus músculos vibraban por la tensión, no por agotamiento, sino por contener una energía que amenazaba con romperlo desde dentro. Cada paso que daba detonaba en un estruendo que hacía eco por kilómetros. Black Freezer respondió elevando su ki a un nivel tan alto que el color de su aura se volvió casi negro absoluto, con matices violetas que se retorcían como llamas vivas. A su alrededor, el espacio parecía fragmentarse, dejando ver breves destellos de vacío puro. El primer impacto fue un destello cegador. No hubo tiempo para movimientos calculados. Era fuerza contra fuerza, velocidad contra velocidad. Cada choque generaba ondas que arrasaban con todo a su paso, levantando columnas de fuego y polvo que oscurecían el horizonte. En un instante, Goku desapareció del campo visual y reapareció detrás de Black Freezer, descargando un golpe que lo lanzó fuera de la atmósfera. El perseguidor no tardó en seguirlo, y el combate continuó en el silencio gélido del espacio. Allí, sin la resistencia del aire, cada impacto liberaba destellos que podían verse desde la superficie como si fueran estrellas fugaces. Ambos regresaron al suelo en un estruendo cataclísmico. La explosión resultante desintegró montañas enteras, dejando un cráter tan profundo que revelaba magma incandescente. Y aún así, ni uno ni otro se detenía. Cada ataque era más rápido, más destructivo, más desesperado. No quedaba espacio para treguas ni para respiros. Ambos sabían que el siguiente golpe podría ser el último y estaban decididos a que fuera el suyo. La tensión llegó a un punto donde ya no existía pasado ni futuro, solo el instante final que decidiría cuál de las dos fuerzas prevalecería. La tierra, el cielo y el propio espacio parecían contener la respiración. No quedaba viento, no quedaba sonido. Solo el retumbar grave de dos auras que crecían hasta límites nunca antes presenciados. Goku flotaba a pocos metros del suelo, el cabello dorado agitado por una corriente de energía invisible. Su aura ardía como un sol furioso, cada latido de su corazón enviando ondas que partían la tierra en líneas perfectas. La energía roja del Kaioken se entrelazaba con el dorado del Super Saiyajin, formando un resplandor incandescente que amenazaba con consumirlo todo. Black Freezer se alzaba frente a él, inmutable, pero su aura era un torbellino negro y violeta tan denso que distorsionaba la luz a su alrededor. Pequeños fragmentos de roca se desintegraban al tocar esa energía, como si no pudiera existir materia alguna en su proximidad. Sus ojos brillaban con un tono carmesí, fijos en su adversario. El primer pulso de energía de Goku ascendió en una columna recta, atravesando las nubes y partiendo la estratosfera. El de Freezer respondió como una marea oscura que se extendía hacia todas direcciones, devorando la luz que encontraba. La fricción entre ambas fuerzas creó un punto en el aire donde la realidad misma parecía vibrar. El suelo cedió. No por el impacto directo, sino por la mera presión de lo que estaban acumulando. Montañas enteras se colapsaron sobre sí mismas. Mares cercanos se evaporaron en cuestión de segundos. Sin previo aviso, ambos lanzaron su ataque definitivo. La energía de Goku tomó la forma de un haz dorado y escarlata que giraba sobre sí mismo como un tornado de luz pura. La de Freezer fue una esfera negra que creció en segundos hasta alcanzar un tamaño monstruoso, condensando un poder tan inmenso que el espacio alrededor de ella se doblaba. El choque fue absoluto. Un estallido sin forma ni color, solo una fuerza cruda que empujaba todo hacia afuera con violencia infinita. El horizonte desapareció, tragado por una onda expansiva que borraba todo rastro de lo que había sido.
El aire mismo ardió, y durante un instante eterno no existió nada más que luz y destrucción. Cuando la energía empezó a disiparse, el silencio volvió, pero el mundo ya no era el mismo. El terreno se había convertido en una planicie humeante, marcada por un cráter tan vasto que parecía imposible que hubiera sido creado por manos mortales. Y en el centro, entre humo y destellos residuales, las siluetas de ambos aún permanecían de pie. El polvo tardó minutos en asentarse, aunque ese concepto ya carecía de sentido en un lugar donde el tiempo parecía suspendido. El aire estaba cargado con un silencio tan denso que resultaba incómodo, como si incluso la naturaleza dudara de lo que acababa de presenciar. En el centro del cráter, Goku y Black Freezer se mantenían erguidos, pero sus cuerpos narraban otra historia. Goku respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando en un ritmo pesado. El Kaioken mezclado con el Super Saiyajin había llevado su organismo más allá de cualquier límite previo. Pequeños destellos dorados escapaban de su aura debilitada, y sus músculos temblaban por el esfuerzo. Sin embargo, sus ojos aún ardían con la determinación intacta. Freezer, por su parte, tenía grietas en su armadura natural y un hilo de sangre oscura cayendo por la comisura de su boca. La perfección fría de su postura comenzaba a quebrarse, aunque su mirada seguía siendo de absoluta soberbia. Su energía, aunque disminuida, aún era peligrosa, como un depredador herido que sigue siendo letal. Ambos entendían que otro intercambio como el anterior significaría la destrucción total del planeta y quizá de ellos mismos. No era miedo lo que contenía sus movimientos, sino la comprensión de que el siguiente paso definiría no solo la batalla, sino todo lo que vendría después. Fue Goku quien, sin bajar la guardia, relajó ligeramente su postura. No era rendición, sino una declaración silenciosa. La lucha podía terminar allí si Freezer lo aceptaba. Freezer sonrió, una curva peligrosa en sus labios, y sus palabras, aunque inaudibles en ese momento, no necesitaron sonido. El mensaje era claro. Esto no ha terminado. Entonces, con un impulso de su cola, el emperador del universo se elevó lentamente y se alejó, su aura oscura cerrándose sobre sí misma hasta desaparecer. No era una retirada por derrota, era una promesa de regreso. Goku lo siguió con la mirada, sin moverse, hasta que la última huella de su ki se desvaneció. El Saiyajin dejó escapar un suspiro largo, no de alivio, sino de preparación. Sabía que esa batalla había sido solo un preludio, y que la próxima vez, ambos llegarían con fuerzas renovadas y sin contención alguna. Mientras el viento volvía a recorrer la planicie devastada, Goku levantó la vista al cielo. Una decisión se formaba en su mente, una que lo llevaría a buscar un nuevo nivel de poder, uno que superara incluso lo que acababa de mostrar. Porque entendía que Freezer no esperaría demasiado antes de regresar y que, cuando lo hiciera, el universo entero estaría en juego. Tras el enfrentamiento, Goku no volvió directamente con los demás. No era momento de celebraciones ni explicaciones. Había algo más urgente que atender. Con un último vistazo al horizonte devastado, cerró los ojos y desapareció con un destello de teletransportación. Reapareció en un lugar lejano, un mundo sin nombre ni habitantes, apenas una roca flotando en la inmensidad. Allí no había nada. Ni vegetación, ni vida, ni atmósfera agradable, solo un suelo áspero, un cielo de un negro absoluto y una sensación de aislamiento que presionaba el alma. Justo lo que necesitaba. El Saiyajin caminó hasta el borde de un precipicio natural y se detuvo. Las imágenes del combate con Freezer se repetían una y otra vez en su mente. Cada golpe, cada bloqueo, cada instante en el que estuvo a punto de perder. Su cuerpo todavía sentía el dolor de la batalla, pero era su orgullo el que ardía con más fuerza. Sabía que no había alcanzado el límite real de su poder, y eso lo enfurecía tanto como lo motivaba. Ese pensamiento se grabó en él con la misma intensidad que una herida. No volvería a estar al borde de la derrota sin haberlo dado todo. Respiró hondo, dejó que la calma se instalara en su interior y apretó los puños. En ese silencio absoluto, sus labios se movieron para pronunciar un juramento sin testigos. Jamás permitiría que Freezer volviera a tener la ventaja. No importaba el costo, el entrenamiento, o el riesgo que implicara. Llegaría a un poder que no solo igualara, sino que superara por completo cualquier amenaza. Con esa decisión sellada, empezó su preparación. No sería un entrenamiento común. Su plan era empujar su cuerpo más allá de todo lo que conocía, incluso al borde de la destrucción, y luego reconstruirlo más fuerte. No habría descanso, no habría distracciones, solo él contra el vacío del espacio y los límites que se impondría a sí mismo.
El aire inexistente de aquel mundo no entorpecía sus movimientos. Al contrario, lo forzaba a depender solo de su energía interna para sostenerse y resistir. Sus primeros golpes hicieron retumbar la superficie, y cada estallido de ki arrancaba trozos del suelo, como si el planeta mismo estuviera sufriendo con él. La promesa estaba hecha. No había marcha atrás.